A lo largo de la historia, pocas tragedias han tenido un impacto tan devastador como tuvo la peste negra, la cual arrasó Europa en el siglo XIV. En un periodo de tan solo 3 años, entre 1347 y 1351, la peste negra mató a más de 25 millones de personas, un tercio de la población europea de aquel entonces. Pero ¿cómo ocurrió esta tragedia que cambió para siempre la historia de Europa? La peste negra no fue un único evento, sino una serie de brotes causados por una bacteria llamada Yersinia pestis, que se propagaba principalmente a través de las pulgas que infectaban a las ratas. Aunque la peste negra ya había sido registrada en otras partes del mundo, su llegada a Europa fue totalmente devastadora, con consecuencias tanto de salud como sociales y económicas. La historia de la peste negra comienza en Asia Central, y esto ocurre alrededor del año 1330, donde se registraron los primeros brotes de la enfermedad. Y se cree que fue en las estepas de Mongolia donde la bacteria Yersinia pestis empezó a propagarse entre las ratas y las pulgas. De allí, los mercaderes y las rutas comerciales fueron los encargados de llevar esta plaga a todo el mundo. En 1347, un barco genovés que partió del puerto de Cafa llegó al puerto de Mesina, en Sicilia, trayendo con él un cargamento mortal. El barco estaba lleno de mercaderes y soldados, y muchos de ellos estaban infectados con la enfermedad. La peste negra se extendió rápidamente a través de Italia, y desde allí por toda Europa. No sé por qué esto me suena de algo. En tan solo unos meses, la enfermedad alcanzó las principales ciudades de Francia, de España y de Inglaterra, y después de pocos años, toda Europa estaba infectada. La propagación rápida de esta enfermedad se debió a varias cosas, en gran parte por las condiciones de vida que habían en ese momento en la Europa medieval, donde las ciudades eran excesivamente densas, tenían una higiene deficiente y las ratas campaban a sus anchas tanto por la calle como por las casas. Pero además, la falta de conocimiento de la enfermedad ayudó a que se propagara más fácilmente. La peste negra no solo fue devastadora por su rapidez y por la cantidad de muertes, sino también por los gravísimos síntomas que causaba en las víctimas. La enfermedad se manifestaba de distintas formas, pero la más común era la peste bubónica, caracterizada por bultos o bubones en las axilas, las ingles o el cuello. Estos bultos eran dolorosos y estaban llenos de pus. Se hinchaban rápidamente y la fiebre comenzaba a subir, acompañado de escalofríos, dolores de cabeza y náuseas. Pero la peste no solo eran los bultos. En algunos casos, la bacteria infectaba los pulmones, dando lugar a una forma más agresiva, conocida como peste neumónica. Esta forma de peste se transmitía a través de la saliva, pero ya no porque te dieras un beso, sino simplemente con las gotas, como pasa hoy en día pues con otros virus y otras bacterias. Cuando la persona que estaba infectada tosía o estornudaba, la neumonía era mucho más letal, pues el fallecimiento podía ocurrir a las 24 horas de haberse infectado. O sea, esto era brutal. El impacto de esta enfermedad fue totalmente devastador. Las ciudades que antes eran centros de comercios y cultura quedaron totalmente vacías o con muy poca gente. Estaban desoladas. Muchas familias perdieron a varios de sus familiares y el trabajo disminuyó drásticamente. La economía sufrió mucho también, a consecuencia de la falta de trabajadores. Y muchas personas se refugiaron en creencias religiosas o en supersticiones, y esto lo hacían para intentar comprender qué era lo que estaba pasando. Bueno, pues la peste negra no solo afectó a la salud de Europa, sino también a la estructura social y sus creencias religiosas. En medio de la tragedia, la población se enfrentó a un profundo desconcierto y temor ante la rápida propagación de esta enfermedad. Y la gente comenzó a buscar respuestas. Y en ese momento las explicaciones religiosas se volvieron predominantes. La Iglesia Católica en ese momento tuvo un papel central en las comunidades. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no pudieron detener
la plaga de la peste negra. Los clérigos, que eran las principales autoridades espirituales, rápidamente se vieron desbordados. A medida que la peste se extendía, muchos sacerdotes, monjes y miembros del clero también sucumbieron a la enfermedad. Y esto generó una crisis de liderazgo religioso. Y muchas personas empezaron a cuestionarse el papel de la Iglesia en la vida cotidiana. Muchos feligreses creían que la peste negra era un castigo divino y que este castigo les había venido por los pecados que habían cometido la humanidad. Sin embargo, la Iglesia también intentó ofrecer consuelo a las víctimas de la peste. Hacían misas especiales que las hacían para orar por la salud de la gente que estaba enferma. A pesar de estos esfuerzos, la fe y las creencias religiosas no fueron suficientes. A nivel social, la peste negra también tuvo un impacto muy fuerte a nivel social en las familias, porque familias enteras fueron, no sé ni cómo decirlo, desaparecieron. Y los sobrevivientes quedaron profundamente afectados por esto que ocurrió, por la pérdida de sus seres queridos, por la pérdida del trabajo, por ver a las ciudades de cómo estaban a cómo estaban después, por el miedo a ser infectados con la peste negra. ¿Y qué ocurrió? Que este miedo a contagiarse llevó a que las comunidades se deshicieran. Muchas familias se separaron, algunos huían de las ciudades y se iban al campo en busca de refugio. Yo no sé por qué, pero es que, no decirme qué pensáis, pero es que esto me suena a lo mismo que vivimos, a lo mismo. Luego a la gente que estaba infectada se les aislaba y esto pues hacía que hubiera pues más soledad y más sufrimiento. Buscando información sobre la peste negra, me he dado cuenta que es casi igual que lo que vivimos, o sea, casi lo mismo. Y ahora vamos a hablar de las consecuencias económicas que produjo la peste. Porque la peste negra no solo transformó la estructura social y las creencias religiosas, sino que también tuvo un impacto económico catastrófico. La economía medieval, que se basaba en el comercio, la agricultura y la manufactura, fue devastada por la magnitud de esta enfermedad. Con la muerte de millones de personas, empezó a faltar mano de obra y la economía agrícola, que era una de las más fuertes, fue una de las mayores afectadas, porque los dueños de las tierras no podían cultivar sus campos ni recoger las cosechas. Las fábricas y talleres también sufrieron debido a la falta de personal para poder trabajar, y el comercio colapsó en muchas ciudades y las rutas comerciales fueron abandonadas y reducidas. ¿Qué pasó con todo esto? Pues que los productos básicos como el grano y la carne aumentaron de precio, y esto ocasionó una crisis de desabastecimiento. Las ciudades se vaciaron debido a todas las muertes que hubieron y los mercados quedaron desiertos. Los productores no podían vender sus mercancías y el sistema feudal empezó a desmoronarse. Los campesinos que sobrevivieron empezaron a exigir mejores condiciones laborales. También pidieron que les aumentara el salario. Y todo esto fue debido a la escasez de mano de obra, lo que esto provocó cambios en la estructura económica y social. Los sobrevivientes, especialmente los campesinos, ganaron más poder en las negociaciones con los señores feudales, lo que les permitió mejorar sus condiciones laborales. Y muchos servidores del feudo pasaron a ser trabajadores libres. Y esto fue un cambio significativo que alteró la estructura económica de esa época. ¿Y qué pasó también? Pues que a largo plazo la peste negra también aceleró el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos de producción, ya que los restos de la población comenzaban a depender de métodos más eficientes y el uso de máquinas para reemplazar el trabajo manual. Y este fue el marco de inicio de una transformación económica que sentaría las bases para el Renacimiento. Aunque la economía medieval nunca se recuperó completamente de la magnitud de la peste, las reformas y cambios en las relaciones laborales tuvieron efectos duraderos, llevando eventualmente hacia un cambio hacia el capitalismo en los siglos posteriores. Hoy en día, la peste negra sigue siendo uno de los eventos más estudiados de la historia medieval. Con los avances de la medicina y la biología, los investigadores han logrado comprender mucho mejor las causas y el impacto de lo que ocurrió. Si bien
La causa conocida de la peste negra es la bacteria Yersinia pestis, que se transmite a través de las pulgas que infectan a las ratas. Existen varias teorías de por qué y cómo esto fue tan letal. Y se dice que uno de los factores que influyó en su propagación fue la geografía de la Europa medieval. Las rutas comerciales por las que circulaban mercaderes de todo el continente se convirtieron en canales de transmisión de esta enfermedad. A medida que los barcos y las caravanas se desplazaban, la peste se propagaba rápidamente. Y como estas poblaciones estaban muy pobladas y tenían unas condiciones de vida insalubres, todo esto ayudó a que la peste se propagara más rápidamente. Pero el misterio de la rápida mortalidad de esta enfermedad ha dado lugar a teorías. Algunos estudios sugieren que hubieron factores adicionales que podrían haber aumentado la violencia de esta enfermedad, como puede ser la malnutrición generalizada que había, el estrés causado por las guerras y por el hambre, o incluso el impacto del cambio climático. En este concepto, algunas investigaciones señalan que las tormentas solares podrían haber alterado el comportamiento de las pulgas, haciéndolas más propensas a picar a los seres humanos y por lo tanto transmitir la peste. Los estudios también han descubierto que los restos humanos de personas que vivieron durante esta enfermedad tenían restos de la bacteria Yersinia pestis en los dientes y en los huesos. Y estos descubrimientos proporcionan pruebas concluyentes de que la peste realmente se originó a partir de esta bacteria y no de alguna otra enfermedad, porque se sugirió que esto podría haber venido de otra enfermedad viral o parasitaria. Por otro lado, otros investigadores también sugieren que los síntomas de la peste podrían haber sido mucho más amplios de lo que se dijo. Y esta segunda peste que os decía que afectaba a los pulmones podría haber sido la causante de la rapidez con la que la enfermedad se propagó. Y a pesar de los avances científicos y el impacto cultural de la peste negra, sigue siendo hoy en día un tema de estudio fascinante. Las leyendas y las supersticiones continúan e influyen en la manera en la que se interpreta la peste hoy en día en la sociedad. Algunas teorías modernas sugieren que el miedo y la desesperación de esa época podrían haber intensificado los efectos psicológicos de este brote, lo que llevó a muchas personas a caer en explicaciones sobrenaturales. Bueno, chicos, a pesar de la historia tan triste que os he contado, espero que os haya gustado y si es así, pues os invito a que os suscribáis al canal, que me ayudáis un montón y es totalmente gratuito para ver historias de este tipo. Y también podéis dejar un like a este vídeo para ayudarlo a llegar a mucha más gente. Y ahora sí, sin nada más que deciros, bueno sí, que os dejo 2 vídeos más aquí que puede que os gusten, que si queréis verlo pues simplemente le tenéis que pulsar. Y ahora sí que me despido, nos vemos en la próxima historia. Hasta luego, chicos.